David, con muy buen tino, dice: ok, dejen el arca donde está, pero no abandonada en plena carretera, no en plena calle. Tiene que haber alguien por allí. Y le dicen sí, y enfrente, justo ese incidente ocurre frente a la finca de Obed-Edom. Es un granjero, es alguien que tiene ganado, que tiene, supongo, trigo, cosecha, siembra, tiene su, decimos nosotros, su finca o su granja, y quizá él pueda hacernos el favor de hospedar el arca. Se lo piden, un pedido del rey no es algo que ocurre todos los días. Un simple ciudadano, alguien que está a cargo de la granja, dice que se siente honrado en que el rey le pida que el arca llegue a su casa y le hace lugar. Así es como la presencia de Dios llega a la casa de un hombre común. Lo sagrado entrando en el vecindario. Hay algo especial cuando Jesús entra a una casa. Lucas relata el incidente que cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba, hacia el árbol y dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque quiero quedarme en tu casa. Miren qué lindo que el Señor te diga: me quiero ir a tu casa. Y Zaqueo se apresuró a descender con gozo. Y todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Jesús diciendo a Zaqueo: voy a tu casa, che. No le dijo: ¿está purificada tu casa? Hay muchos versículos bíblicos. No me vas a meter en una habitación de tu hijo lleno de póster demoníacos de Mario Bros o de los Pikachu, que es peor. Dijo: quiero ir a tu casa. Imagínense que no hubiese sido Zaqueo, sino la esposa de Zaqueo que está en el árbol. No, que no limpié. Tengo las camas desatendidas, porque hay mañanas que te vas de tu casa sabiendo que nadie va a volver contigo. Dejen todo así, total no hay nadie. Y después se te pega alguien. Voy con ustedes. Y tú empiezas: ¿dónde dejé el calzón? Y a lo mejor el calzón está flameando así como bandera, ¿no es cierto?, griega. Y entras rápido: ya está. Y empiezas a tirar cosas. Todos hemos hecho eso. Empiezas a tirar cosas debajo de la cama. Pasa. Perdona el desastre. Y empiezas a patear cosas. El calzón del marido. ¡Qué feo! Así le pasó a Zaqueo. No tuvo tiempo de preparación. Zaqueo, voy a ir a tu casa. Y se fue. No es la primera vez que Jesús se va de sorpresa a una casa. Peor le fue a Pedro. Y fue a la casa de Pedro y le sanó la suegra. La suegra de Zaqueo estaba mirando la ventana y decía: veo una luz en el túnel, me voy. Y qué lindo césped. Y Pedro dice: no se distraiga, mire la luz. Y llega el Señor y la sana. Dicen que por eso lo negó después 3 veces, porque nunca pudo olvidarlo. Fue a la casa de Mateo, que era un aduanero. Estuve investigando, hice mi tarea, a ver cuántas casas fue el Señor en su ministerio. Fue a la casa de Jairo, principal de la sinagoga. Fue a la casa de Simón el leproso. Fue a la casa de un fariseo. Fue a la casa de Marta, María y Lázaro. Obed-Edom, ¿qué tenía? Como Jairo, como el leproso, como Marta, María y Lázaro, como Mateo el aduanero. ¿Qué tenía para que la presencia de Dios llegara a su casa? Era un hombre común. Era una mujer común que trabajaba, en este caso era granjero. Sin embargo, algo diferente había en él, puesto que en 3 meses, en un trimestre, esto es 90 días, la vida de Obed-Edom cambia así. De pronto todo prospera, la tierra se hace más fértil. Yo veo a Obed-Edom y veo un hombre que es fructificado al 100%, que las cosas le salen bien, que tiene viento a favor. Si el arca entra en una granja de un tipo que nada sabe y todo le prospera en un trimestre, ¿qué creen que pasará con el mismo arca, la misma presencia de Dios en casa de un sacerdote que conoce la ley, que lee la Torá, que sabe todo acerca de Dios, que sabe quién es Moisés, que sabe quién es Abraham? ¿Qué sucederá con él? Yo diría: bueno, si Obed-Edom le prosperó al 100%, a este le tiene que prosperar al 300%. Sin embargo, la Biblia dice que en la casa de Abinadab el arca se quedó no 3 meses, sino 20 años. 20 años. Y nada pasó en la casa del sacerdote Abinadab, solo que se llenó de polvo el arca, y Abinadab no fue capaz de obtener nada de bendición, con lo mismo que en 3 meses le cambia la vida al de la finca.
¿No es sorprendente? Eso tiene que ver con la sensibilidad y el respeto. Yo lo que creo es que Abinadab durante 20 años tuvo eso en su casa y lo sagrado se le volvió común. Tomó el arca del pacto como una caja. La presencia de Dios funciona como el arca del pacto. La magia, el poder no está en el arca en sí, sino en la reacción que tengas a lo sagrado. En tu corazón. Es la fe lo que mueve la mano de Dios. La mano de Dios no es que se mueve más o menos. La mano de Dios siempre es la misma mano de Dios. Tu fe hace que la sientas o que no la sientas. Y el peor error que tenemos los creyentes, o el peor flagelo, no es Satanás, sino la rutina. Cuando lo sagrado se vuelve común, cuando lo novedoso se vuelve rutinario, cuando lo sorprendente transita por el tedio y el aburrimiento, entonces perdemos la sensibilidad, se endurece nuestro corazón, dice la Biblia, perdemos la sensibilidad, nuestra mentalidad se cauteriza y ya no podemos recibir lo que Obed-Edom recibió. Lo que pasa es que yo presumo, y esto es presunción, que Abinadab dijo, ok, ¿me traen el arca? Muy bien, gracias, aquí la voy a guardar. Se supone que yo me ocupo de estas cosas, para eso soy sacerdote. Los hijos de Abinadab diciendo, ¿hay que hacer algo con esa caja? No, simplemente la vamos a guardar. Podemos sí dar algunos reportajes diciendo que yo tengo el arca, gloria. Porque se supone que yo la debo tener, ¿a quién más se la van a dar? Yo soy el sacerdote. Y como él se cree tan digno de tener la presencia de Dios en tu casa, es justamente eso lo que lo hace indigno. Pero el granjero no está ni en sus planes que el arca pase por la vereda de su casa. El granjero dijo, hijos, nos cambió la vida para siempre. La gloria de Dios no sé por qué cuerno, debería estar en la casa de cualquier sacerdote, de cualquier pastor, pero ha venido la gloria de Dios a la casa de un granjero. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Imagino a él, los hijos, todo en derredor, diciendo, mira, mira el arca, sacándole selfies, fotos así, con el arca, poniéndolo en Instagram, sorprendidos, y empieza a prosperar. Al otro día se levanta, va a ordeñar, llena un tarro de leche, y la vaca lo mira como diciendo, tengo más. Le vacía la ubre y la vaca dice, todavía hay más. Mientras que el toro a esa hora está dormido, el toro sale a hacer sus tareas maritales. Y preña 3, 4, 5 vacas y nacen un montón de terneros. Y unos terneros espectaculares, gordos así, ya no salen raquíticos, salen gordos, porque ese toro cuando hace las cosas bien, las hace bien, cuando está bajo la bendición de Dios. Va a sembrar la tierra y sale así, una cosa redonda así. Y dice, papá, ¿tenemos sandía? No, es un tomate. Dice que todo le prosperaba, que todo se le multiplicaba. Increíble. El ganado, las ovejas, los lagares, los graneros, todo prospera. Cuando la bendición de Dios está en tu compañía, en tu casa y en tu familia, es como que todo el mundo va a empezar a escuchar de que la gloria de Dios te tocó y van a querer tener lo que tú tienes. La presencia de Dios evangeliza más que la televisión, que la radio. ¿Están recibiendo esta palabra? Cuando la gloria de Dios está con alguien, todo le va bien. Y cuando Obed-Edom probó la presencia de Dios, dijo, yo voy donde está la presencia de Dios, como muchos de ustedes me dijeron, bajo un árbol, pastor, pero reunámonos para adorar al Señor de señores, al Rey de reyes, que ahí queremos estar. ¿Se acuerdan? ¡Aleluya! Y se fue tras el arca. Se fue. No se quedó en una iglesia porque allí trabaja, porque ahí sirve, porque ahí están los parientes, no, se fue. 3 meses de la presencia de Dios en casa afectó a todos sus hijos. Miren qué lindo. Para los que dicen, mi hijo me anda rebelde el Pikachu, no sé qué le pasa. Y ese Pikachu lo encuentra sin el celular, lo encuentra ahí, tirado en la cama. Primera de Crónicas 26:4. Los hijos de Obed-Edom, escuchen. Semaías el primogénito, Jozabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel. Ahora voy a decir por qué les nombro a todos.
El séptimo, Isacar. El octavo, Peultai. Miren que tiene un nombre, Peultai. Que rotaste bien Peultai, porque te voy a peultar la cabeza. Porque Dios había bendecido a Obed-edom. Cada hijo representaba el favor de Dios y cada hijo, cada uno de esos hijos representaba lo que la gloria y la presencia de Dios había hecho en la casa de Obed-edom. ¿Cuántos quieren abrir sus hogares a la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren que tus nietos sean afectados por lo que hoy vas a hacer esta mañana? Alguien tiene que decir amén, yo quiero. Ven a mi casa, aunque tenga que patear el calzón debajo de la cama, aunque cierre el closet así de golpe, no importa. Es Dios entrando a la casa y transformando tu hogar en una bendición hasta la tercera generación. Pero hay más. Dice que 3 meses la presencia de Dios en casa de Obed-edom inspiró a 68 parientes a servir a Dios. Dice Primera de Crónicas 16:37. El arca del pacto tocó a Asaf y sus hermanos para que ministrasen delante del arca, y a Obed-edom y a sus 68 parientes. 68 parientes, la comadre, el compadre, el cuñado endemoniado, la suegra, todo mundo tocado. Miren que hay que tener poder de Dios para que la suegra sea tocada por el poder divino, pero toda la parentela es tocada por el poder de Dios. ¿Cuándo? Cuando la presencia de Dios está contigo, no cuando te haces evangélico, no cuando te congregas, cuando la gloria de Dios se hace palpable, cuando la gente dice hay algo distinto en esa persona, hay algo diferente, porque la presencia de Dios seduce a otros a querer tener lo que tú tienes. Dice, yo quiero tener, yo quiero que mi rostro se refleje la gloria de Dios como ella, como él. Yo quiero que las cosas me vayan bien, porque mira, emprende y le va bien. Cuando el mercado inmobiliario se ha desplomado en los Estados Unidos, él compra casa. Cuando dicen que no hay que vender, él vende a buen precio. Cuando no se puede comprar, él compra. Cuando todas las cosas salen falladas, a él le sale justo el que no estaba fallado. Hay gente que tiene el favor de Dios, no porque tenga suerte, no porque Dios lo haya tocado con la varita, sino porque abrió su corazón, su casa, su hogar a la presencia del Espíritu Santo, la honró, sus hijos, sus nietos. ¿Cuántos quieren esta bendición? Alguien tiene que decirme amén. Ahora, he buscado en las Escrituras, he estudiado todo lo que pude, busqué concordancias acerca de Obed-edom, y todas las concordancias, los teólogos y los escribas coinciden en algo. No hay error en esto que les diré. Obed-edom fue un granjero desde que nació. Su papá era granjero, su abuelo tenía finca. No es sacerdote, comprobado que no es músico, no es levita, es granjero. Pregúntenle, insisto, de puercos, de siembras, de cosechas, acerca de tomates, plantíos y lechugas, pero no acerca de canciones. Él no es un adorador. Así que no entiendo qué va a hacer al templo cuando David rescata el arca y dice, yo me voy tras el arca. ¿Qué? ¿Va a cosechar tomates en el templo? David tiene que decirle, tú eres granjero, te entiendo que tengas buenas intenciones, pero nosotros no hacemos beneficencia. ¿Sabes usar armas? No. ¿Sabes tocar la música? No. ¿Sé usar la guadaña, el rastrillo? Eso no me va a servir. Quédate aquí, en el reino, en la finca, dentro de la ciudadanía, pero no te vengas al templo. Obed-edom dice, yo no puedo vivir sin la presencia de Dios. Aprenderé lo que sea. ¿Quieren que le digan lo que aprendió Obed-edom ya en la edad adulta? Primera de Crónicas 15:21, esconde la gema. Está semi escondida la historia ahí. Dice, y Matatías, Elifelú, Mignías, Obed-edom, el granjero, Jehiel y Azarías tocaban arpas afinadas en la octava de la orquesta que dirigía. Estaba el granjero con las manos así de rastrillar tierra tocando el arpa. Lo leo otra vez y sí, habla del mismo Obed-edom. No sé cuándo aprendió a tocar, pero de algo estoy seguro. Si la presencia de Dios entra a tu casa, esté 2 días, 3 meses o lo que esté, es imposible que no te transformes en un adorador. Vas a transformarte en un adorador, en un músico, en un cantante, de los buenos o de los que cantan bajo la ducha. Pero vas a ser un adorador. Yo creo que Obed-edom no sabría tocar nada, porque es granjero.
Entonces, yo me imagino que este se ubica con... No tengo un arpa, tengo una guitarra eléctrica. Yo me lo imagino así, de verdad, siempre me lo imaginé así. Me imaginé como que es Obed-Edom es alguien que no sabe mucho de música y tiene que buscar una excusa, porque si él logra entrar en la orquesta de David, sus hijos serán bendecidos, sus nietos también, sus bisnietos también. Él no quiere volver a la finca, no porque no sea trabajador, sino porque él sabe que cerca de la gloria de Dios, cerca de la presencia de Dios, es un generador de bendiciones para toda la familia. Eso es lo que ocurre cuando vienes el domingo a la iglesia. No significa que tienes que dejar de trabajar durante la semana. Significa que si aprovechas el tiempo que vienes aquí y esas 2 horas adoras de todo corazón, tu adoración, te lo aseguro porque es un principio bíblico, va a afectar a tus hijos, a tu hogar, a tus negocios, a tus finanzas, a tus nietos. Así que se pone a tocar Obed-Edom, creo que a lo bruto, y alguien lo mira como diciendo, no eres músico. Y él dice, no seré músico, pero vos sos un profesional, yo sé lo que es la presencia de Dios. Y de pronto David se empieza, no me las haga arrancar porque no sé tocar, mi viejo. Soy como Obed-Edom, te estoy diciendo. Entonces David, que está allí en el púlpito, ve que allá tiene un gran tecladista, acá tiene un trompetista, acá tiene uno con el arpa, otro con el salterio, y atrás de todo está Obed-Edom. David no sabe cómo luce Obed-Edom, es un rey. Él conoce de otros reyes, de otros ministros. Así que David empieza su servicio de adoración, dice, vamos a cantar. Y empiezan a cantar. Y de pronto se da vuelta y se conecta con Obed-Edom. No sabe por qué. El director de la orquesta dice, a ese no lo mire que pifia todas las notas. Terrible el momento que no está haciendo pasar con el arpa, no sé quién lo dejó de subir. Pero David percibe algo en él, se conecta en el espíritu. Porque David, si algo sabe identificar, no es solo a los buenos músicos, sino a los que están ungidos. Por eso es que no tocó a Saúl. Dijo, estará endemoniado, consultará con las brujas, pero reconozco el aceite que ha caído sobre su cabeza. Es el mismo que cayó sobre mi frente. Él reconoce la unción. ¡Aleluya! Así que se da vuelta. Y este está ahí atrás. Pero me robaron la guitarra. Y este está acá atrás así, aprendiendo a tocar el arpa recién o la guitarra. Está con miedo, pero él sabe lo que es la presencia de Dios. Así que cuando no sabe una nota, inventa. ¡Ay! Adora. Yo estaba tan cerca de mí. No me acuerdo ya cómo tocar, pero tocaba. Usa la manga larga, Rambo agarra la bazuca. Y los pastores decían, está ungido el flaco. Era un desastre para la letra. Pero yo conocía la presencia de Dios. No estoy diciendo que Obed-Edom haya sido un mal músico, porque estaba en la octava, estaba allí en la orquesta. Lo que digo es que es diferente a un músico que se crió tocando el piano o el arpa a alguien que toda la vida estuvo labrando la tierra y ahora de golpe, a causa de la presencia de Dios, tiene que transformarse en adorador. Pero aquí confirma mi teoría, que adoradores no son aquellos que saben leer música, adoradores son aquellos que saben derramar el corazón ante la presencia del Señor. Afinado, desafinado, canten bien, canten mal, toquen bien, mediocre. Los que derraman el corazón son los que conmueven a Dios. ¡Aleluya! ¡Wow! Mira vos, no sé cuándo aprendió a tocar, pero se quedó como guardián del templo. Y claro, quien puede ser guardián de la presencia de Dios en su casa puede ser un guardián del templo también. Si uno no puede ser guardián de la gloria de Dios en su casa, nunca será un guardián de la gloria de Dios en el templo. Pero él sí, y allí vivió en el templo y no se fue más, y fue uno de los grandes músicos de David. Qué lindo que los salmos, en el copyright, en la autoría de los salmos esté Obed-Edom, porque ustedes lo van a encontrar varias veces que Obed-Edom está tocando, que David dice, hey, en la orquesta tráigame a Obed-Edom, y alguien le dice, ¿estás seguro? Es un granjero, ¿viste los dedos que tiene? No son dedos, son chorizos alemanes. Pero yo veo su rostro y me bendice. Veo sus ojos y me bendice. Ese es el granjero que tuvo el arca. Ese es pésimo músico. Ay, pero cómo adora. Debieran aprender de él cómo derrama su corazón. Así era la hermana Carmela cuando yo era chiquita. La hermana Carmela había que escucharla con el corazón.
porque la escuchaba con los oídos y la mandabas a internar. Esa mujer no desafinaba, esa mujer atacaba los tímpanos. Decían, eran 100 ovejas, así cantaba. Pero el día que Carmela se enfermaba o faltaba, la unción bajaba en el servicio. Era como que ella la que absorbía. No sé si los ángeles decían, vamos rápido porque esta no se calla. Era imposible decirle, Carmela, cante bajito. Porque te hacía perder, no teníamos equipo de sonido y te hacía perder, te ibas con ella. Y a veces Carmela, por ayudarle allá, decía, ¡aleluya! Y estábamos todos siguiendo la Carmela. Y yo digo siempre que necesitamos más Obededón, necesitamos más Carmelas, porque el profesionalismo sin la presencia de Dios es simplemente un concierto secular. Los músicos de Luis Miguel tocan bien, los que cantan en las óperas cantan bien, pero eso no significa que tengan unción. Pero tráeme a alguien que sea buen profesional, que tenga excelencia, esté lleno de Dios, y por Dios te digo, la gloria de Dios va a estar allí desde el primer momento. La presencia estará allí, la gloria será pesada. ¿Lo crees, sí o no? ¡Qué maravilloso! Cuando llegamos a la Catedral de Cristal hace más de 8 años, recuerdo una palabra que no me puedo olvidar. No diré quién, pero alguien me dijo, no es un pastor, alguien me dijo, Dante, bienvenido al sur de California, el cementerio de las iglesias. Le digo, ¿por qué? Dice, sí, es que aquí se le dice el cementerio de las iglesias. Aquí mueren todos los predicadores. Y le digo, ¿pero por qué me decís eso? Y me dice, sí, es porque es así. Dice, acá se te acabó, todo lo que hiciste por el mundo, las multitudes, acá se acabó. Este es el sur de California. Fíjate, me dice que todo lo bueno que hace Dios siempre ocurre en el norte. Y yo recuerdo que esta palabra, aunque provenía del desánimo, de la frustración de otro frustrado, por un momento la creí. Y dije, tu abuela, viendo tantos lugares en el norte, mirá dónde me vine. El sur de California. Y recuerdo, era un jueves. Recuerdo que era un jueves porque lo tengo anotado en el margen de la Biblia. Jueves, no me recuerdo bien la fecha, pero fue hace 8 años atrás. Estoy haciendo un mensaje que después prediqué en la catedral que se llama En solo 3 meses. Así que el Señor me habla por Obededón. Leo la historia. Leo que era un granjero que se fue tras la presencia de Dios, que Dios bendijo su segunda y tercera generación, y después una palabra salta hacia mí. Y digo, esto no está de casualidad, está escondido en el primer libro de Crónicas 26:15. Lo tengo en el margen de la Biblia, un poquito más deshecha que esta que tengo con la que he hecho los sermones. Esta está rota, se cayeron algunos versículos donde dice, ama a tu suegra como a ti mismo, lo tengo arrancado. Pero tengo una Biblia peor. Y dice, y para Obed-Edom le fueron entregadas a él, a sus hijos y a sus nietos, la puerta del sur para que maneje las provisiones del templo y bendiga al sur. Para que bendiga al sur. Y el sur será casa de provisiones. ¡Aleluya! Escuchen, ¿saben lo que es una casa de provisiones? Donde hay vino, grano y aceite. Para que una casa sea de provisión en el Antiguo Oriente tiene que tener estos 3 elementos: vino, grano y aceite. El vino tipifica el gozo, pero no el gozo, no, el vino es lo que no podía faltar en una fiesta judía, porque tipificaba el gozo. No se decía vamos a celebrar con Fanta, vamos a celebrar con vino, no con Pepsi, con vino. Entonces cada vez que aparece vino y dice el Señor, yo os alegraréis con vino, está hablando de gozo. Así que Obed-Edom se fue a las puertas del sur y lo primero que llevó es gozo. El mismo que tocaba con el gozo, que tocaba la guitarra así o el arpa, ahora lleva el gozo. Después lleva el grano. El grano tipifica la provisión. O sea que donde va Obed-Edom hay prosperidad. Los tomates son gigantescos, las ubres de las vacas no dan abasto, hay que ordeñarlas 3 veces por día. Todo prospera porque el grano tipifica la provisión divina. Y el aceite simboliza la unción.
Así que donde va Obed-edom es a las puertas del sur y lleva estas 3 cosas: gozo, provisión y unción. Y recuerdo que ese jueves hace 8 años el Señor me dijo: yo te traje porque has conocido mi presencia, porque me has hospedado, porque has albergado en tu corazón mi gloria. Yo te traje a las puertas del sur de este país para que traigas prosperidad, gozo y unción, para que abras las puertas y te serás llamado River, casa de provisiones. ¿Cuántos reciben esta palabra? Alguien tiene que decir amén. Y Dios bendecirá hasta la... Que se tiene que sentar un par de domingos, te salta la yugular. Acá nos ha pasado. Pero no porque están en disciplina o porque han hecho algo malo. Le hemos dicho: te notamos cansados, sentate a recibir. Algunos lo toman bien, otros te saltan a la yugular y te dicen: es que yo necesito servir al Señor. Y algunos hasta son capaces de irse a otra iglesia donde allá sí los dejan servir. De hecho, hay muchos que se congregan en clubes donde hace años que no rescatan a nadie en un naufragio. Y son iglesias que a lo mejor ni presencia de Dios hay, pero ahí sirven. Entonces mi pregunta es: si no salvan vidas, ¿para qué y para quiénes están sirviendo? Porque la gente que cuando tiene que sentarse a escuchar un mensaje, a la fuerza, cuando no puede servir como voluntario, o no puede tocar la música, o no puede cantar en el coro, haga lo que haga, se ponen mal porque sienten que no están haciendo nada y se olvidan que una parte esencial de servir a Dios es la obediencia. Sirves a Dios sentándote si así te lo están ordenando, si así te lo están pidiendo. Pero nosotros pensamos que servir a Dios es más importante que Dios. Y yo siempre mantuve la idea que los evangélicos me van a matar por esto, pero vayan encendiendo las antorchas para dentro de un rato. Yo siempre mantuve la idea que los evangélicos somos mucho más idólatras que cualquier católico. Antes de decirle a un católico: usted es un idólatra, tenemos que aprender a mirarnos los evangélicos introspectivamente. Porque yo conozco muchos católicos, tengo muchos amigos que solo hacen una caminata a lo mejor a la Virgen una vez al año. Pero conozco evangélicos que adoran su puesto de servicio hasta 3, 4 veces por semana y están lejísimos del Dios al que dicen servir. Y ambas idolatrías valen por igual. Porque la religión siempre tiende a complicar lo que el Señor hizo sencillo. Siempre la religión está intentando elevar una acción o una experiencia al estatus de ídolo para que se lo agreguemos a Jesús. Por eso me encanta aquella frase que una vez escuché que decía: el evangelio nació como una comunidad en Jerusalén, como un movimiento. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Eclesía, como un movimiento. Pero cuando llegó a Grecia se transformó en filosofía. En Grecia ya era una filosofía, ya le pusieron mucho raciocinio a la cosa. Y cuando llegó a Roma se transformó en una institución, en las basílicas, en las catedrales. Cuando llegó a Europa se hizo una cultura. Y cuando llegó a América se transformó en un negocio. Y yo adhiero a esa frase porque hay mucha verdad de manera autocrítica. Entonces, esta tarde, o cuando estés viendo esto en cualquier parte del mundo según los diferentes usos horarios, yo no sé si podría sugerirte que eches un vistazo a lo que ocupa el trono de tu corazón. Y si me permito pedirte que eches un vistazo a lo que ocupa el trono de tu corazón, es porque yo también lo hago a diario con mi propia vida. Una de las verdades fundamentales de la naturaleza humana y uno de los más grandes peligros de la idolatría es que aquello que adoramos le da forma a lo que somos. El Salmo 115 nos advierte con claridad este peligro cuando describe a las naciones idólatras. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca mas no hablan. Conocen, ¿no? El pasaje. Tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, narices mas no huelen, manos tienen pero no palpan, pies pero no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Y su punto aplica a cualquiera de nosotros hoy. Lo que adoramos determina en qué nos estamos convirtiendo.
convirtiendo. Si fijamos nuestros deseos en algo que no es el verdadero Dios, nos convertimos en eso. La adoración enfocada en lo equivocado nos corrompe, nos desvaloriza. Porque acá no se trata de si somos adoradores o no, todos somos adoradores. El tema es a quién o a qué adoramos. Pero el ser humano nació para adorar, o el dinero, o el sexo, o la lujuria, o a Dios, o a Satanás, pero somos adoradores. Y si adoras el servir a Dios, calificas como idólatra. Porque tampoco son las formas o el método, sino quienes somos en Él. Hechos 19:13, hay un episodio que a mí me fascina, porque cuenta que los exorcistas ambulantes judíos intentaron, es un episodio que no se cuenta mucho, pero ahí está, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los endemoniados, sobre los que tenían espíritus malos. Entonces decían los tipos, os conjuro por Jesús, ese que predica Pablo. Y dice la Escritura que respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conocemos y sabemos también quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó de un salto sobre ellos, los dominó, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Cuando yo veo este episodio digo, bueno, a ver, el procedimiento era correcto. El nombre involucrado era correcto. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. La doctrina era correcta. ¿Por qué no funcionó? Porque pensaban que el secreto era repetir una fórmula en lugar de la relación con Jesús. O sea que el servicio a Dios no puede nunca reemplazar la relación con Dios. ¿Me explico? Ahora, convengamos que Jesús, volviendo al tema esto de lo que idolatramos, convengamos que Jesús nunca dijo que no podíamos tener preferencias religiosas. Yo aclaro esto siempre para no dar nada por sentado. Porque no hay nada malo en preferir la música tradicional o la música contemporánea en la iglesia. Hay gente que dice, a mí me gustan los signos del himnario, de Sión, de gloria, de triunfo, qué sé yo. Está bien, yo no voy a decir esos viejos, porque hay gente que le encanta. Otros les gustan las bandas de rock en la iglesia. Y no hay nada malo en querer ir a una iglesia que parece una disco, con pantallas, con juego de luces más o menos moderna, o querer asistir a un edificio que tiene campanario y los bancos como se estilaban antes en las iglesias del siglo pasado. No está nada malo que alguien prefiera predicadores con jeans rotos, tatuajes, botitas de moda, antes que los clásicos, o al revés. No hay nada malo con querer participar de la Santa Cena los primeros domingos del mes. Jesús simplemente dijo, no permitas que esas preferencias y esas tradiciones se conviertan en leyes que otras personas estén obligadas a obedecer si quieren seguirlo a Él. ¿Me explico? No tomes lo que es bueno o lo que te gusta y lo conviertas en fundamental. Porque si no hay relación con Cristo, por más que repitas la fórmula o por más que te ates a un modelo, como hablamos el domingo pasado, no sirve. Otra manera de decir esto es, cuídate de no adorar algo bueno como algo divino, porque eso es un objeto de idolatría que se va a convertir en algo destructivo. ¿Por qué? Simplemente porque ni la tradición ni la preferencia religiosa puede darle vida eterna a un pecador. Ninguna ley ni regla jamás va a provocar una explosión de amor y de gozo en el corazón humano. Lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo a través de Jesús. Porque la religión tiene la tendencia de quitar el enfoque en lo que Cristo hizo y centrarlo en nuestros esfuerzos, a lo Marta, en vez de María. Centrarlo en la fórmula que aprendimos. Y esa es la mayor diferencia entre la religión creada por el hombre, que lleva a la idolatría, y el evangelio dado por Dios, que dirige a la verdadera transformación. No es Jesús más servirlo a Él. O Jesús, como dije el domingo pasado, más cuidar la doctrina. O Jesús más algo, lo que nos da un propósito. No es Jesús más algo lo que define nuestra identidad.
solo es Jesús. Cuando le agregas algo a Jesús, en realidad le estás quitando todo. No hay que agregarle nada, es Jesús. A mí me fascina la historia de Hechos 8, cuando Felipe conoció a un funcionario etíope de camino a Gaza. Porque el hecho de que el hombre, dice las Escrituras, estuviera leyendo el libro de Isaías demuestra que estaba interesado en el judaísmo, ¿no? Pero resultó que era también eunuco, lo cual significaba que aunque podía convertirse al judaísmo, no podía participar activamente de la congregación. Entonces Deuteronomio 23:1 dice, ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Y como seguidor judío de Jesús y buen conservador y cumplidor de las reglas, Felipe pudo haber visto al eunuco como mercancía dañada. Era un tipo que estaba roto literalmente. Y si Felipe aceptaba al forastero eunuco en su fe, estaría violando una tradición en la cual había sido criado, que él respetaba y seguía. Entonces Felipe había sido educado en la creencia de seguir las tradiciones y eso determinaba su posición ante Dios. Tenía el mismo síndrome que yo te conté que tengo yo. Si yo hago las cosas para Dios de la manera que me enseñaron, Dios me va a amar más. Esa es la tensión que se sintió a través de la iglesia primitiva y yo creo que se siente hasta el día de hoy. Pero bueno, afortunadamente Felipe fue capaz de seguir la dirección de Dios más allá de la cajita de su religión, más allá de su cajón religioso. Dice la Biblia que Felipe abrió su boca, comenzó a hablar de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús y llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, hay agua, ¿qué impide? Esa famosa pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, nada, si crees con todo tu corazón, puedes. Así que le dijo el eunuco, mira, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que Felipe mandó a detener el carruaje, descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Ahí, sin mediar cursos, sin mediar ningún seminario. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada. Entonces Felipe aprovechó la oportunidad para presentarle a Jesús al eunuco etíope y luego bautizándolo, dándole la bienvenida a un nuevo náufrago. En un momento Felipe dice, no somos un club. No somos un club para colgar un bote como símbolo del día, de los días que andamos rescatando gente. Tenemos que rescatar gente. Y Felipe priorizó el alma del eunuco por encima de su vaca sagrada. Yo titulé este mensaje, ahora vamos. Vaca sagrada, no por el Barça. Algunos decían, sí, si estaba hablando de los que alguna vez fueron las vacas sagradas del Barcelona. No, sino por la protección de las vacas, que es uno de los ejes del hinduismo, la religión dominante de la India. Para los que no saben, aunque creo que es de conocimiento público, pero los que no saben, para el hinduismo, todo lo que proviene de una vaca es sagrado. Creen, de hecho, que una vaca en su cuerpo contiene unos 300 millones de dioses y de diosas. El tema es que hay muchas vacas sagradas dando vueltas libremente en nuestras iglesias, a las que nunca se las objeta, nunca se las examina de manera objetiva, y son reverenciadas por quienes están forzados a vivir con ellas. Y las vacas sagradas pueden tomar muchas formas, pero son fáciles de ubicar con una simple pregunta. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué lo hacemos así? Y si la respuesta es, porque siempre lo hicimos así, o así es como lo hacemos acá, es muy probable que nos hayamos encontrado con una vaca sagrada. Alguien estará diciendo, bueno, pues esto es mucha crítica. No, es que si no desaprendemos, difícilmente tengamos lugar para que Dios nos dé lo nuevo. Por eso el Señor decía, oíste que fue dicho, mas yo digo, desaprender algo es más duro que aprender algo nuevo. Y yo soy creado a la antigua en el sentido que me molesta cuando se añade algo al Evangelio, algo que no es necesario, y se predica como si fueran términos bíblicos.
Como decía un pastor alemán que yo estuve, no está en la Biblia, pero debería estar. Él un día dijo que en el cielo solo se iba a tocar violín y acordeón, que eran los instrumentos que él tocaba. Y le preguntamos, pastor, ¿dónde está en la Biblia? Y dice, no está, pero debería estar. Punto. Entonces, como el hombre es una criatura con costumbre y se aferra a las tradiciones, tendemos a idolatrar algo que a veces no está ni siquiera en las Escrituras. Hay un incidente en la Biblia que a mí siempre me llamó la atención, que ustedes lo pueden buscar en casa en Números capítulo 21, versículo 4, capítulo 21, donde a causa de la murmuración de Israel que vagaba por el desierto, Dios envía serpientes, permite serpientes al campamento. Está lleno de enseñanzas esta historia, pero voy a puntualizar a lo que vamos, para no irme del tema. Y dice las Escrituras que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Acá no hay agua, nuestro alma está fastidiosa, tenemos este pan tan liviano, maná todos los días, estamos hartos de maná. Entonces, como estaba murmurando, Jehová envió entre el pueblo serpientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo vino a decirle a Moisés, pecamos por haber sido abribocas, por haber hablado contra Jehová, por haber hablado contra ti. Por favor, ruega a Jehová que nos quite las serpientes. Y Moisés oró, porque Moisés era un apagador de incendios. Entonces Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce refulgente, ponela sobre un asta, y cualquiera que haya sido mordido, que mire para arriba y va a vivir. Y Moisés es una serpiente de bronce, la cual la puso sobre un asta como Dios le mandó, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y sobrevivía. Tiene muchas explicaciones, muchas enseñanzas, pero no me quiero ir del tema que nos compete. El gran tema, que luego de este incidente, el pueblo de Israel idolatró esta serpiente de bronce durante 700 años. Hicieron de un símbolo que era para un momento un ídolo y pasó a tomar el lugar de Dios. Hasta que apareció un rey llamado Ezequías que sintió de parte de Dios de hacer pedazos la serpiente de Moisés. Porque entendió que no había nada por encima de Dios y no había nada por encima de Jehová y que la gente ponía las bendiciones por encima del que bendecía. Entonces en Segunda de Reyes 18:4 dice que este rey quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de una talacera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta le quemaban incienso los tipos. Los hijos de Israel venían y le prendían velas y la llamó Neustán. Y de alguna manera todos tenemos nuestro Neustán. Imagínate si hoy descubrieran restos de la verdadera cruz. Imagínate si arqueólogos descubrieran restos de la cruz del Calvario. Adoran el Santo Sudario, que todos coinciden de que realmente fue algo que descubrieron mucho más acá de Jesús, que data la tela de que no eran de los tiempos de Jesús. Hasta muchos aseguran de que es apócrifo y aún así hay gente que se muere por ver el Santo Sudario. Imagínate si encontrar algún clavo del madero o la corona de espinas o el Santo Grial, que se han hecho hasta películas del Santo Grial, la copa donde bebió Jesús. Imagínate si encontraran el mismísimo Arca del Pacto, la gente la adoraría. Yo fui a Israel y veía gente arrodillada llorando sobre un mármol que afirman que acostaron el cadáver de Jesús. No hay registro ni histórico ni sagrado de eso. Y la gente lloraba arriba del mármol y lo tocaba porque decían que ahí había estado Jesús. De hecho, como conté, en Israel se han construido grandes templos alrededor o por encima del Monte de los Olivos, del huerto de Getsemaní, de la casa de Pedro, las ruinas de Capernaum. Porque la naturaleza del hombre es idólatra por esencia. Necesitamos ver, tocar, palpar, oler. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, le dijo Jesús a Tomás. Y en nuestras iglesias tenemos un montón de esas vacas que adoramos, que no nos animamos a objetar o a debatir o a preguntar, a ver, ¿para qué sirve esto? ¿Está en las Escrituras? No, es que sí hizo así.
Pero ¿está en la Biblia? Debería estar. Solo un par de ejemplos, aunque esto no es lo medular. Pero solo un par de ejemplos para ponerlo en la misma página, aunque, insisto, no sea lo medular del mensaje. ¿Cuántas veces escuchamos el término o el concepto de salvador personal? Recibe a Jesucristo como tu salvador personal. Tú no puedes hacer una invitación a nadie si eres evangelista y decir recibe a Jesucristo como salvador si no le agrega la palabra personal, como si estuviera en la Biblia. Y ese término y ese concepto no existe en la Biblia. Es como que yo te diga, te presento a mi hijo personal. Este es mi amigo personal. ¿Qué es personal? Pero esto no es dañino, no es que sea algo malo necesariamente. Pero es el clásico ejemplo cuando se añade al evangelio algo que no es necesario. Esto demuestra una disposición mental de inventar términos y de permitir que esos términos se prediquen como si fueran términos bíblicos. Salvador personal. ¿Por qué tenemos que añadir cosas innecesarias y sin sentido al evangelio? Eso es un ejemplo de cómo un término no bíblico es elevado a algo reverencial por la iglesia, como diciendo, insisto, aunque no está en la Biblia, debería decir ahí salvador personal. Se le olvidó decirlo a Dios, por eso se lo agregamos. Se nota que Dios se olvidó de ponerlo en la Biblia. Otra vaca sagrada, el llamado a pasar adelante. No digo que esté mal. ¿Qué es una vaca sagrada? Cuando se adora algo, cuando se reverencia algo, que no está mal, no digo que esté mal, que es una herejía, pero tampoco está en la Biblia. Imagínate a Jesús al finalizar el sermón del monte diciendo, mientras Judas toca cuán grande es él en el órgano, si tú realmente quieres ser mi discípulo esta noche, entonces quiero que levantes tu mano. Imagínate a Jesús, quiero que levantes tu mano para verla. Aquí, sí. Allí veo una mano. ¿Otra mano habrá alguien más? Allí subido a la higuera. ¿Habrá alguien que no se anime? Oh, y allá atrás de la higuera veo a alguien que tal vez alguien lo pueda acompañar para que se anime. Veo dos manos allá, detrás de la montañita aquella. O sea, ¿te imaginas a Jesús pidiendo que levanten la mano para pasar al altar? Por favor, mientras Bartolomé canta un especial, quiero que pasen acá adelante los que levantaron su mano, sí, sean amigos. Y unos discípulos amigos identificados con una credencial de discípulos míos van a tomarte los datos para que no te escapes y te van a explicar mejor la parábola durante el resto de la semana. O sea, a River suele venir a nuestra iglesia gente, me consta, de otras congregaciones en tiempos normales, no de pandemia, y algunos se han ido molestos porque según ellos dice que yo dejo cientos de frutos sin recoger porque no suelo hacer ningún llamado a pasar al altar. Es muy raro que lo hagamos. Yo no estoy diciendo que mi forma es la forma. Estoy poniendo en tela de juicio algo que vemos como bíblico que no lo es. Como yo no suelo hacer la invitación oficial al altar o la oficial reconocida por la mayoría, muchos creen que no tiene valor mi presentación del evangelio. Que si yo en un estadio predico y no hago un pasado al altar, ninguno se convirtió. Y créelo o no, el llamado al altar fue inventado hace 150 años atrás, apenas. Fue usado primero por el evangelista americano Charles Finney como un medio de separar a aquellos que querían conversar un poco más acerca de la salvación. Pero gradualmente, lentamente, se volvió una parte fija de cada reunión y como toda tradición comenzó a perder su espíritu original. Y la gente comenzó a adorar a Nehushtan. La parte del pasar adelante se volvió más importante que el quebrantamiento y la confesión verdadera. Entonces, de hecho, inclusive, prediqué en muchas iglesias en todo el mundo, mientras que los nuevos pasan adelante, muchos miembros se acercan al estacionamiento, van guardando las cosas en la cartera para que no los agarre el trancón del tránsito, como si pasar al altar fueran los créditos de la película. Cuando termina, ¿viste? Que se quedan a verlo los fanáticos. Muy raro. Hay fiesta en los cielos mientras los pecadores se convierten, menos en la congregación que están todos apurados para irse. Pero pasaron al altar. Cualquiera que pasa adelante y le toman los datos, ya es proclamado como un nuevo creyente en Cristo. No importa si pasó apenas convencido, porque lo empujaron, porque lo llevaron amenazado, porque dijeron, pasar al altar y te llevo a comer. Se lo contabiliza como alma nueva porque pasó al frente.
Y capaz que aquel que el Espíritu Santo redargulló en el asiento, pero no pasó al altar, creemos que se fue sin Cristo. No, se fue sin dejar los datos, que es diferente. Pero no podemos decir se fue sin Cristo, no, dejó los datos, pero ¿cómo voy a decir yo se fue sin Cristo? Y ahora que estamos transmitiendo así, ¿cómo tomo los datos de la gente? En mi caso, ¿cómo sé a quién llega? Algunos me escriben, mi esposo que es inconverso te escucha, mi hijo que no quería saber nada de Dios está llorando. ¿Yo puedo subestimar esa obra del Espíritu Santo y porque yo no le tomé los datos y no pasaron a este altar, decir no están convertidos? Pero es una vaca sagrada. No hiciste el llamado al altar. Puedo hacerlo, no está mal, pero puedo no hacerlo. Y el Espíritu Santo va a tocar los corazones sin mi ayuda, sin mi altar. Otro ejemplo de vacas sagradas en la misma línea es la oración de entrega. Imagínate también una escena donde Jesús, esto es mirar a Jesús con los ojos nuevos, donde Jesús guía a algunos nuevos discípulos a una oración de entrega. ¡Wow! ¿Cuántos han venido adelante para ser salvos en esta noche? Ahora es muy sencillo. Repite esta pequeña oración después de mí y ya eres un cristiano. ¿Listos? Dice Jesús. Repite conmigo. Querido Jesús, entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Imagínate. Cuando uno intenta imaginarse a Jesús usando nuestros métodos, nos parece ridículo. Y esta es una buena prueba para cualquier método. ¿Podría imaginarme a Jesús haciendo esto? ¿Podría imaginarme a Jesús predicando esto? Puesto que la Biblia dice, andad en la manera que Él anduvo, 1 Juan 2:6, tenemos siempre que comparar nuestras acciones y mensajes con los del Maestro. Insisto, ¿está mal repetir la oración? No está mal. Pero tampoco es que si no repiten la oración, se van al infierno. Porque el mismo acto de guiar a alguien en oración hasta es ridículo. No vas a encontrar nada parecido en la Biblia, ni en los escritos, ni en las biografías de la historia de la iglesia. Yo no creo que Jesús quiera que sus discípulos repitan detrás de Él. Él quiere que sigan detrás de Él. Con este criterio, si Cristo no viene en los próximos 100 años, se va a creer que un predicador, si no hace repetir a la gente, no está predicando. ¿Viste que se usa mucho ahora? Dígale al que está a su lado, dile a 3 hermanos, vamos a leer en Génesis, diga conmigo Génesis, diga conmigo Abraham, repite conmigo Abraham. En 100 años vamos a decir, el que no repite no es de Dios, porque vamos asimilando cosas como sagradas que no lo son. Son modismos, formas, maneras. Y nosotros pensamos que Jesús está interesado en que repitan. Él prefiere ver a un solo convertido verdadero en vez de un océano lleno de decisiones. Entonces, cuando uno estudia la vida de Jesús, se asombra que Él tampoco tenía un programa de seguimiento. No tenía un equipo de discípulos para que llamaran en la semana para rematar la venta. Al contrario, Él acostumbraba a llamar a la gente a seguirle a Él. ¿Sabe lo que más veían de Jesús? Esto, síganme. Su nuca. De hecho, les subía los requisitos de admisión para que no lo siguieran tan fácil. Pero nunca tuvo que ir de puerta en puerta buscando al tipo que sanó la semana pasada para compartir una nueva parábola con él. Che, Santiago, ¿le tomaste la dirección al joven rico? No, se me pasó. Andrés, visítalo en la semana y le explicás mejor lo que quise decir. ¿Viste que se fue triste? A ver si lo perdemos al rico. Yo veo a Jesús y Él tenía la actitud, si quieren vida eterna, tendrán que renunciar a todo y seguirme a mí. Esa es una de las cosas que aprendimos en River, no seguir a nadie. Sí tenemos discipulados, seminarios de crecimiento, tenemos un equipo de 12 pastores, pero nunca le mandamos el FBI o la migra espiritual a nadie. Y esto lo hacemos porque no subestimamos lo que el Espíritu Santo hace. Yo no quiero hacer el trabajo que le corresponde al Espíritu Santo, ni tengo la capacidad para hacerlo. A menos que estén solo convencidos los que pasaron al frente. Pero si 30 segundos de cielos abiertos hicieron de Saulo un Pablo, no veo por qué eso debería cambiar. A menos que no haya habido ningún cielo abierto. Que haya sido un show, un servicio carnal. Porque si la gente sale hablando del Elías de Dios, si la gente viene y dice, wow, ¿viste el Elías de Dios? Wow, ¿viste cuando el Elías se paró? ¿Viste cuando apareció el Elías de Dios?
Entonces sí necesitamos un seguimiento. Es difícil seguir a Elías. Es más, necesitamos casi amenazarlo con que le vas a quitar la cobertura si no regresan y dejan sus datos. Pero si en lugar de tener un encuentro con el Elías de Dios, tuvieron un encuentro con el Dios de Elías, no van a querer irse más. Nadie va a necesitar convencerlos otra vez para que regresen. Y esto que les voy a contar lo pueden corroborar los que son de esta congregación. Tal vez porque yo tengo corazón de evangelista, pero una vez al mes, siempre una vez al mes, me aseguro que una vez al mes, una vez cada 4 domingos, yo invito a la gente que se siente incómoda a congregarse en otras iglesias. Esto lo saben los que son de casa, no podría estar mintiendo. Especialmente cuando escucho que algunos se quejan porque no les guardan asientos o que tienen que hacer mucha fila. Yo acá en público, en el medio del servicio, les digo hasta las direcciones donde pueden tener otras opciones para congregarse. Y les recomiendo con nombre y apellido. Les digo, mira, aquí cerquita tenemos a Saddleback, la iglesia del querido y respetado Rick Warren. Tenemos en Los Ángeles al querido Otto Azurdia, cuyo hermano se congrega con nosotros y allí tiene una gran iglesia, la iglesia llamada Final. A Dani de León, pueden congregarse con Dani de León, un hombre a quien respeto muchísimo. A John MacArthur, si te gusta alguien más gringo. Yo menciono los pastores que tenemos aquí en el área, que son colegas, hombres de Dios. Y les digo, si ya eres cristiano y para ti es un problema el estacionamiento acá, prueba con campus más cómodos, con otros hombres de Dios. Y les doy libertad. No le digo, si te vas, cuidado porque tus hijos y tus nietos le va a salir, se le van a caer los dientes. Entonces, de otro modo, hasta de manera sutil, si yo no hago esto, la estación salvavidas se convierte en un club donde los socios se sienten con derechos. Entonces yo siempre les digo, aunque los amo, pero yo sé que no se van a perder. El que se va de acá y se congrega con Warren no se perdió, cambió de pastor. De esa manera yo me aseguro de que lo que fue o lo que debe ser una estación salvavidas no se convierta en un club. Porque solemos hacer eso. Una vez leí a un autor que diferenciaba las mascotas y dice que no es lo mismo tener perros que gatos. Y yo doy fe de esto porque yo tuve de los dos cuando era chico. Si un perro pudiera hablar diría, wow, mi amo me cuida, mi amo me da un techo, me alimenta. A este tipo le voy a mover la cola cada vez que venga porque este amo tiene que ser un Dios. Así nos mira el perro. El gato piensa, mi amo me cuida, mi amo me da un techo, me alimenta. Mi amo debe creer que yo soy un Dios. Porque obviamente los felinos se comportan diferente a los caninos, ¿no? Dios hizo al gato para que tengamos nada más el placer de acariciar al león. Y el cristiano con mente de gato siempre cree que Dios y la iglesia le deben algo. Acá me predican, acá me atienden, debe ser que yo soy importante. El que tiene mente canina dice, no, yo vengo a servir a Dios. Por eso se llama servicio al Señor. Pero para no irnos de tema, esto de las vacas sagradas, quedamos por sentado. Yo he escuchado muchas veces, no solo el llamado al altar, el repetir. Yo mismo he cometido errores como evangelista, como seguramente los he cometido como pastor, de mencionar a Jesús como que Jesús te está necesitando necesariamente. Como poner a Jesús, a un pobre Jesús que ruega entrar. Que es ahí cuando malinterpretamos el Apocalipsis, la parte donde dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Y muchos evangelistas hemos usado este verso para pintar un cuadro patético de Jesús, parado delante de una puerta esperando, tocando, esperando, hasta que el pecador se digne, con mente de gato, así, pasa Jesús, pasa. Ya le di una oportunidad al gordito aquel, al Buda, ahora a ver si, pasa flaco, a ver si te doy una oportunidad. Entonces, yo he escuchado a algunos que llegan hasta a decir, el pobre Jesús está afuera, en el frío, esperando que alguien lo deje entrar porque el picaporte está de adentro. Deja, por favor, dale una oportunidad a Jesús. Dale una oportunidad a Jesús, escuchá. Dale una oportunidad a Jesús. Entonces uno está bien. ¿Qué tengo que hacer? Repite, Señor Jesús, te doy una oportunidad de mostrame si sos mejor que un multinivel. O sea, dale una oportunidad a Jesús.
Porque decimos, no, el Señor está afuera. Primeramente, las palabras del Señor, yo estoy a la puerta y llamo, en Apocalipsis, no son para los perdidos, son para la iglesia de la Odisea. Jesús está fuera de su propia iglesia, llamando para que lo dejen entrar. Y si alguien tiene alguna duda todavía de esto, que lean el versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? ¿A los inconversos? ¿A los ateos? ¿A las iglesias? Segundo, para los pecadores, el asunto es al revés. Jesús no está fuera llamando para entrar. Ellos están fuera de su reino. Y ellos, dijo Jesús, pueden tocar toda la noche como las 5 vírgenes insensatas que se les acabó el aceite y salieron a comprar, pero Jesús no los dejará entrar mientras no cumplen los requisitos de un corazón contrito, arrepentido y humillado. ¿Me siguen? Sin embargo decimos, no, Jesús está por favor esperando que le des una oportunidad. No, son vacas sagradas, hemos interpretado mal las Escrituras. Pero decimos, no, es que la Biblia dice. La Biblia no dice, desde el punto de vista técnico, es incorrecto decir la Biblia dice o la Biblia enseña. Yo cometo siempre este error de decir, la Biblia dice. No, la Biblia no dice. La Biblia en sí no dice ni enseña nada. Todavía no enciendas esa antorcha como el Ku Klux Klan para quemarme a mí y a toda la familia conmigo y a toda la iglesia. Razonemos un poco. Cuando uno se refiere a la Biblia diciendo que es un libro, es una injusticia. Esto no es un libro. Esto es mucho mejor que un libro. La Biblia es una colección de manuscritos antiguos, escritos a lo largo de un periodo de 1500 años por más de 40 autores. Y sin embargo relata una sola historia. Por eso es técnicamente incorrecto decir la Biblia dice, porque Dios no escribió la Biblia de la manera en que los autores escriben los libros. Los textos que componen la Biblia fueron escritos por más de 40 personas diferentes durante un periodo de 1500 años y todos relatan la misma historia. Eso es lo asombroso. Y nosotros a veces por tener una vaca sagrada decimos, miren, esto es lo que dice la Biblia. Lo dice la Biblia, no lo discutan y obedézcanla. Y al inconverso le cuesta entender eso. Entonces hemos creado un argumento con una lógica muy débil que es difícil de defender. ¿Y por qué hacen esto? Porque lo dice la Biblia. No, esta es una colección de manuscritos divinamente inspirados. Entonces uno tiene que aprender a citar a los autores y no a la Biblia. Cuando decimos la Biblia dice, en realidad nos estamos refiriendo a sus autores. Porque citar a los autores tiene mayor peso y refuerza la realidad de que la Biblia es una colección de escritos procedentes de muchos autores. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro argumento para probar la resurrección de Jesús desde la perspectiva de un escéptico? Bueno, podemos decir, la Biblia dice que Jesús resucitó. Recíbalo por fe. Dice que resucitó después de estar 3 días en la tumba. Lo dice la Biblia. Y la gente dice, lo dice un libro. Harry Potter debe decir otra cosa y el Cervantes debe decir otra cosa. Pero si uno dice, Mateo, que era un cobrador de impuestos que existió, se convirtió en uno de los seguidores de Jesús y él escribió que Jesús resucitó de entre los muertos y afirmó haberlo visto. No solo eso, sino que también acá Lucas, un médico que entrevistó a diversos testigos presenciales, llegó a la conclusión de que Jesús resucitó de entre los muertos. Estaba tan convencido que abandonó su profesión de medicina y se convirtió en fundador de iglesias. Marcos creía que Jesús había resucitado de entre los muertos basándose entre lo que le contó Pedro, testigo ocular. Pedro, que había negado a Jesús, afirmó haber visto a Cristo resucitado. Jacobo, Santiago, el medio hermano de Jesús, creía que su hermano había resucitado de entre los muertos. El apóstol Pablo, basándose en que estuvo con testigos oculares y presenciales, llegó a la conclusión que era cierto que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y así podríamos seguir y seguir. Entonces, un argumento se basa acerca de un libro que no es un libro. El otro argumento se apoya en una multitud de relatos de testigos presenciales. Todos ellos tomados de las Escrituras. Entonces uno no debe esperar que alguien racional
crea que Jesús resucitó de los muertos porque lo dice la Biblia y se acabó. No, ese argumento tiene poca fuerza. Pero está bueno desafiar a la gente a reflexionar sobre la autenticidad de la resurrección a partir de los testimonios de Mateo, de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Lucas, del apóstol Pablo y una docena de personas menos conocidas que son mencionadas a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces nuestra cultura necesita comprender que el fundamento de la fe cristiana no es un libro infalible. Porque si adoramos la Biblia, también es una vaca sagrada, es bibliolatría. El fundamento de nuestra fe es un suceso único de la historia, no un libro. El fundamento de la fe es un suceso único del cual dieron testimonios personas que vivieron y escribieron durante los días que tuvo lugar ese suceso, la resurrección de Jesucristo. Y así te puedo quedarme toda la tarde enumerando vacas sagradas. El pasar al altar, el Cristo personal, el repetir, el decir la Biblia dice. Yo puedo pasarme la tarde porque yo soy un legalista en recuperación. Y me di cuenta cómo adoramos cosas que no están ni siquiera en las Escrituras y cuando uno va con ojos nuevos no las encuentra. Y como mi naturaleza es adorar las serpientes de bronce que quizás sirvieron para una temporada, yo me obligo a hacerme preguntas que te voy a pedir que te las puedas hacer. Yo me hago preguntas descarnadas que me provocan y hace 30 y tantos años que por providencia de Dios hago esto. Pero esas preguntas me obligan a enfrentar cosas que capaz que es fácil ignorar, pero que al final, si las respondo bien, me hacen mejor mensajero, mejor persona. Me pregunto de qué método me estoy enamorando, que capaz no es eficaz como solía serlo y se transformó en una vaca sagrada. Ahí es cuando la línea es difusa y me transformo de una estación salvavidas a un club. ¿Qué es lo que me encanta hacer, pero que capaz que ya no está funcionando? ¿Qué celebramos para que no se ofenda a la gente, pero que no sirve para salvar almas? ¿Hay una relación entre lo que celebramos y nuestra misión? ¿Le importa un alma nueva? ¿A alguien que llega roto a la iglesia, que dice, voy a acercarme a Cristo, que por primera vez consideró venir, que ese domingo celebramos el cumpleaños del pastor? ¿Le importa? O que justo ese día no se predica salvación porque es el aniversario de bodas del apóstol. ¿Le importa? No estoy diciendo de no honrar a los hombres de Dios. Estoy hablando del servicio, mínimamente el servicio del fin de semana. ¿Le importa al que viene roto a la iglesia que dediquemos un servicio para honrar el cumpleaños de la apóstola, de la pastora, de los hijos, de los nietos, del perro del pastor? Resulta que llega un alma nueva a la iglesia y entramos con un pastel. Que los cumplas, apóstol. Que los cumplas, apóstol. Y yo voy a la iglesia católica y ese día en vez de hablar de Cristo le festejan el cumpleaños al cura. Yo digo, estamos mal. O voy a la sinagoga y le están festejando el cumpleaños del rabino. Si desperdiciamos la única oportunidad de salvar a alguien del naufragio, solo porque hoy celebramos el aburrido aniversario de la iglesia, donde cada bendito departamento o ministerio preparó un especial y llevamos 4 horas y media donde cantó la hermana Eduvija y cantó la hermana Morínica y el coro y hay gente que se está muriendo y tiene una sola oportunidad de escuchar de Cristo y hoy tocó el aniversario. ¿Qué le importa al que consideró suicidarse que la maestra de la escuela dominical hoy cumple 52 años de fidelidad? Hagámoslo un lunes. ¿Qué le importa al que se está divorciando y está peleando la tenencia de sus hijos? Llegar un domingo y ver un PowerPoint de la vida del pastor porque hoy es su cumple y queremos honrarlo. ¿De verdad? Yo sé que en mi caso soy un caso extremo, hijo de alemanes, síndrome de Asperger. Pero jamás en 10 años le he dicho a la iglesia cuándo cumplo años. Lo descubren ellos y a lo mejor me traen un perfumito o algo, pero está prohibido hacerlo en público. ¿Por qué? Porque no es mi negocio. Porque soy el piloto de la aerolínea, no el dueño. Porque soy el mayordomo, no el dueño de la casa.
No puedo hacer una fiesta en una casa que es prestada. No puedo celebrar mi cumpleaños. No estoy haciendo una doctrina de esto, estoy poniendo un ejemplo. Si todo lo que hacemos coincide con la gran comisión, si de repente nuestra iglesia dejara de existir, ¿nos echaría de menos la ciudad? ¿O el que la echa de menos, o la que echamos de menos somos los pastores porque ya no nos estacionan el auto, no corren a agarrarnos el saco, no nos esperan con café? Esas son las preguntas que yo me hago a mí mismo para no mentirme a mí mismo, para obligarme a liderar a manos abiertas. Entonces, ¿quiere formar parte de una iglesia a la que le encante asistir la gente rota? En tiempos normales, cuando esto está lleno, yo suelo decir, si esta es la primera vez que estás aquí, este podría ser tu hogar, tu lugar seguro. Y si te sientes fuera de lugar porque piensas que nosotros somos todos unas buenas personas, créeme que estás rodeado de gente que ha pecado más que tú, solo que aprendió a fingir un poco. Nunca dejes que estas caras bonitas te engañen. Porque a ellos nos dirigimos. Hablando en términos de mercadotecnia, ellos son nuestros clientes, la gente rota, nuestro mercado, nuestro target. Por eso insisto, ¿estás realmente satisfecho con la idea de pasarte el resto de tu vida haciendo las cosas de la iglesia de la manera en que siempre las has hecho? ¿Con la forma en que la tradición espera que lo hagas? Cuando la pandemia termine, ¿vas a pasar otra temporada más de tu ministerio haciendo cosas que hacen sentir incómodos a los no creyentes, a la gente rota, para que se sientan cómodos los miembros del club? Mi querido, necesitamos orar por algo que nunca antes hemos orado. Necesitamos obligarnos a orar por algo que no hemos orado. ¿Qué pide tu iglesia en sus oraciones? ¿Qué piden los ancianos? ¿Qué piden los diáconos? ¿La bendición de Dios? ¿La presencia de Dios? ¿Un derramamiento del Espíritu Santo? Porque en cuanto a presencia de Dios y derramamiento del Espíritu Santo, ambas cosas quedaron cubiertas en el día de Pentecostés. Y en cuanto a la presencia de Dios, Él les prometió que estaría con aquellos que estuvieran haciendo discípulos, no solo los que se reunían para adorar. ¿Y recuerdan lo que pedía la iglesia del siglo I en sus oraciones? Habló de la iglesia que operó bajo la amenaza de extinción durante las primeras 2 décadas. Ellos podrían haber decidido orar por protección, por seguridad. La primera reunión de oración de la iglesia de la cual sabemos algo se produjo después de que Pedro y Juan fueron liberados de la cárcel con la orden que dejaran de hablar de ese nombre o se iban a tener a las consecuencias. Y ellos se reunieron con los líderes de la iglesia, le informaron lo sucedido y tuvieron una reunión de oración. ¿Y sabes lo que oraron? Según Lucas, ¿sabes lo que oraron? Le pidieron 2 cosas a Dios. No le pidieron protección, no pidieron no ir más a la cárcel, no le pidieron derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sabes qué dijeron? Hechos 4:29. Hechos 4:29. Toma, Señor, en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar la palabra sin temor alguno. Pedro y Juan todavía olían a cárcel y le estaban pidiendo a Dios más valentía. La valentía había sido lo que los había llevado antes a la cárcel, pero no fue todo lo que pidieron. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús, dice el versículo 30. En otras palabras, haz cosas que atraigan hacia nosotros la atención de la gente que no haya creído para que nosotros los guiemos hacia ti. Oraron para pedir sanidad, pero no la de ellos. Le pidieron a Dios que hiciera algo poderoso por medio de ellos, no a favor de ellos. Estaban enfocados en los ahogados, en los que estaban afuera de las paredes, en lugar de los que estaban reunidos. Esa fue una de las lecciones que habían aprendido desde el primer día. ¿Te acordás el día de la inauguración de la iglesia del siglo I? Lucas dice que el día de la inauguración todos los seguidores de Jesús estaban reunidos cuando de repente el Espíritu de Dios vino sobre ellos. ¿Sabés qué pasó a continuación? ¿Hicieron un estudio bíblico? No. ¿Un culto de adoración? No. ¿Una reunión de oración? No.
Todas esas cosas las estaban haciendo antes que llegara el Espíritu Santo. Una vez que llegó el Espíritu Santo, ¿qué hizo la iglesia? Salió a buscar náufragos. Salió del edificio. Todavía con los sucesos de ese día de inauguración frescos en la mente, 1 o 2 noches en la cárcel no los iban a detener. Así que oraron para pedir valentía. No iban a quedarse quietos. No iban a guardar las buenas nuevas dentro del edificio. Así que vuelvo ahora a mi pregunta original. ¿Qué pide tu iglesia cuando ora? ¿Qué estamos pidiendo? Si la iglesia no está orando para pedir valentía, yo te puedo decir por qué. Es porque no la necesita. ¿Cómo sé que no la necesita? Porque uno ora por lo que le hace falta. Señor, que consiga un estacionamiento, dame paciencia con mis hijos, que se muera mi suegra, un trabajo, dame una novia sin madre. Pero valentía, ¿a quién le hace falta valentía? ¿Valentía para ser creyente? ¿Para qué? Sin embargo, en el mismo minuto en que decidas regresar a la actividad que le fue encomendada a la iglesia desde el primer día, vas a necesitar valentía. No porque debas orar por valentía, vas a orar por valentía porque la vas a necesitar. Si decides entrar en el mercado de la gente sin iglesia, si decides seguir el consejo de Jacobo y quitar los palos a la rueda para los que quieren llegar a Dios, vas a necesitar hasta el último gramo de valentía que puedas conseguir. Vas a necesitar hacer cambios valientes. Vas a batallar con preguntas que exigen respuestas valientes. La coherencia va a salir volando por la ventana. Vas a reevaluar todo, tu vida cristiana, y vas a ver todo a través de los ojos y de los oídos de la gente rota. Vas a ver a la iglesia a través de los ojos de la gente que tienen una letra escarlata colgada al cuello. Supongamos, voy a terminar con esto, supongamos que tengas 3 tarjetas de crédito en tu billetera y perdés una. ¿No dejás las otras 2 para ir a buscar la tarjeta perdida hasta que la encontrás? Hace poco a mí se me perdió una tarjeta de crédito. Después descubrí que la había dejado en el mercado. Y ni una sola vez saqué las que no había perdido para mirarlas. No tuve urgencia de ninguna clase con respecto a mi tarjeta de crédito que no se me había perdido. No llamé ni a una sola persona para decirle que todavía tenía mi tarjeta de American Express. Pero llamé a todos lados para ver si alguien vio mi Mastercard en alguna parte. Cuando uno pierde algo importante, se obsesiona con lo perdido. Nos preocupamos por lo que perdemos, ¿o no? Pensamos solo en eso. ¿Se te perdió alguna vez el teléfono celular? ¿Te consolaban todos los demás aparatos electrónicos que tenías regado por toda la casa? Perdí el celular, pero bueno, me quedó el control de la tele. No, habías perdido algo importante. ¿Cuál es la obsesión de la iglesia? ¿Qué es lo que nos preocupa? Porque las iglesias para gente de iglesia se obsesionan de cosas frívolas. Por eso les tenemos fobia a las reuniones de comisión, a las de ancianos, a las de los comités, a los desayunos de pastores, porque raras veces, cuando nos reunimos los pastores, raras veces hablamos de algo importante. Estamos administrando a una gente que no está perdida. ¿Sabés lo que yo hice cuando por fin encontré mi tarjeta de crédito perdida? Llamé al banco y le dije, no me manden otra tarjeta, regocíjense conmigo, acaba de encontrar la tarjeta que se me había perdido. Yo no tengo necesidad de decirte de qué forma Jesús concluyó cada una de sus parábolas acerca de cosas perdidas. Jesús dijo que había más regocijo en el cielo por la gente acabada de encontrar que por la gente que nunca se perdió. ¿Te gustaría saber por qué no hay tanto regocijo en tu iglesia? Porque a lo mejor tu iglesia está repleta de gente encontrada. Vamos. ¿De verdad te querés pasar la vida administrando lo que estaba perdido y descuidando lo que aún sigue perdido? Si eres líder, si eres pastor, le tienes que decir a tu iglesia que vas a comenzar de inmediato a evaluar todo lo que se hace en la iglesia después de la pandemia. Cada peso que se gaste en ella va a ser pensado en los perdidos, en lugar de pensar en los 99 hallados. Y después te vas a tener que sentar con los que influyen sobre el resto de la iglesia para crear un plan de transición.
Si no, te vas a quedar sin congregación. Los corderos ya no se quedan más silenciados. Y si no estás dispuesto a reorganizar a tu iglesia alrededor de la gran comisión, tu iglesia capaz que va a seguir, ¿eh? Va a haber padres que van a querer que les bautice los nenes, tu templo se va a llenar para la Pascua y Navidad, y cuando no se te ocurra nada nuevo para hacer, todavía tenés el cumpleaños de la pastora, de tus hijos, del día del pastor, el domingo de misiones, el aniversario, al que podés invitar un profeta, un salmista para que te haga un concierto. Pero no fue para eso que te metiste en esto, ¿no es cierto? ¿Recordás cuando le dijiste que sí a Dios? Cuando la zarza se encendió frente a ti en tu desierto. ¿Vos recordás cuando Él interrumpió tu vida y te llamó? Tenías sueños. Querías dejar tu huella en el mundo, ¿te acordás? Y tal vez llegó el momento de soltar lo que estás haciendo ahora para abrazar lo que fuiste llamado a hacer originalmente. Aunque yo tengo 52 años, ya tengo 52 años aunque aparento menos. No tengo abuela, así que me tengo que autoelogiar. Todavía te puedo hablar como el pastor de los jóvenes. Al cabo es como mucha gente me conoció. Si estás en el rango de los 40 para adelante, te ruego que no eches a perder la pasión que tienen nuestros jóvenes. No te escondas detrás de tu tradición y tus hábitos de que así hacemos las cosas acá. Ni le prediquemos a nuestros hijos mensajes recalentados. Yo te ruego como pastor de los jóvenes que no le robes la pasión a los jóvenes que tienen por la iglesia por ser demasiado perezoso para cambiar. No les robes la pasión por estar demasiado cómodo para intentar algo nuevo. Si eres el líder principal por tenerle demasiado miedo a los que firman el cheque de tu sueldo, no lo arruines, no la friegues. Mirá como 3 gotas de moco, cuando Dios quiere, lo que nació presuntamente con un murciélago en China, mirá cuando Dios quiere, cómo Dios te hace ver que tu salario no depende ni de la gente ni de la comisión, el que te sostiene es Dios. Hace un tiempo atrás llegó acá a River un muchacho repleto de tatuajes, con el cabello de varios colores y muchos aretes en todas partes, al que llamaré Luis. Todavía tenemos gente que cree que algunos náufragos como Luis deben pasar primero por las duchas de afuera antes de entrar al club, pero son los menos. Rise up a new strength we find. Rain
falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sins. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Heartbeat, a rhythm, a steady refrain, breaking the silence, washing away the rain. Hope ignites a spark, a fire in our eyes. Together we'll rise under brighter skies. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Paints the building streaks of gold, a chance to break free, a story untold. Maybe this heartache won't hold me so tight. Maybe a new day can set things right. Haunting beats pulse through the steady refrain, letting